Hay cosas que una guarda en silencio durante años, no porque sea débil, sino porque está esperando el momento exacto para que la verdad hable por sí sola. Me llamo Teresa Maldonado. Tengo 75 años y durante casi una década viví como prisionera en mi propia casa. Sí, escucharon bien. En la casa que mi difunto esposo Héctor y yo construimos ladrillo por ladrillo, donde criamos a nuestros 3 hijos, donde cada rincón guarda una memoria de 50 años de matrimonio. Esa misma casa se convirtió en el escenario de mi humillación diaria, y todo por culpa de una mujer que llegó a mi familia prometiendo amor a mi hijo, pero que trajo consigo el veneno más silencioso que existe, el desprecio disfrazado de cortesía. Ahora, mientras escribo estas líneas desde mi nuevo departamento en la colonia Narvarte, con una taza de café de olla calentito entre las manos y el sonido de los pájaros en el parque de enfrente, puedo decir que valió la pena cada segundo de silencio, cada humillación tragada, cada noche llorando en mi recámara. Porque lo que mi nuera Patricia descubrió aquel martes 23 de abril del 2024, en la oficina del notario público número 147 de la Ciudad de México, le demostró que subestimar a una mujer mayor es el error más grande que alguien puede cometer. Pero déjenme contarles esta historia desde el principio, porque para entender la dulzura de la justicia, primero tienen que conocer el sabor amargo de la injusticia. Si les está gustando cómo comienza esta historia y quieren seguir escuchando más relatos como este, les agradecería muchísimo que se tomaran un segundito para darle like a este video. Su apoyo me ayuda a seguir compartiendo estas historias con ustedes. Nací en 1948, en un barrio humilde de Iztapalapa, cuando la Ciudad de México todavía tenía ese aire de pueblo grande, donde todos se conocían. Mi papá, don Esteban Ramírez, era albañil, y mi mamá, doña Carmela, se dedicaba a lavar y planchar ropa ajena para ayudar con los gastos. Éramos 6 hermanos, y yo era la tercera. Crecimos en una casa de 2 cuartos con piso de tierra, donde el lujo era tener un plato de frijoles calientes en la mesa cada noche. Desde niña aprendí el valor del trabajo. A los 7 años ya ayudaba a mi mamá con las entregas de ropa limpia, cargando bultos que pesaban casi lo mismo que yo. A los 12, después de terminar la primaria, entré a trabajar como ayudante en una tortillería de la esquina de mi casa, ganando unos cuantos pesos que entregaba completos a mi mamá cada sábado. No había tiempo para seguir estudiando, aunque me hubiera encantado. En esa época, las familias como la nuestra tenían que elegir entre comer o estudiar, y la comida siempre ganaba. Conocí a Héctor Maldonado cuando tenía 19 años, en 1967. Él trabajaba como ayudante de mecánico en un taller sobre la avenida Ermita Iztapalapa, y yo para entonces ya era encargada de la tortillería donde había empezado de niña. Nos presentó mi hermana Lupita en una fiesta de 15 años de una prima lejana. Héctor era un hombre callado, de esos que hablan poco, pero cuando lo hacen, cada palabra tiene peso. Media como 1,70, moreno, con manos grandes y ásperas del trabajo, y una sonrisa tímida que me derretía el corazón. Nos hicimos novios en agosto de ese mismo año. Nuestro noviazgo fue de lo más tradicional. Él me visitaba los domingos en casa de mis papás. Nos sentábamos en la sala con mi mamá de chaperona y conversábamos de nuestros planes futuros mientras tomábamos agua de Jamaica que mi mamá preparaba especialmente para la ocasión. Héctor me hablaba de su sueño de poner su propio taller algún día, y yo le contaba de mi idea de tener una casa propia, aunque fuera chiquita, pero nuestra. Nos casamos el 15 de febrero de 1969, por el civil y por la iglesia, en la parroquia de San Sebastián Mártir. Yo tenía 20 años recién cumplidos, y Héctor 23. Fue una boda sencilla, con menos de 30 invitados, casi todos familia. Mi vestido lo hizo mi tía Consuelo, que era costurera, con tela blanca que compramos en el mercado de Jamaica. No había dinero para fotógrafo profesional, así que un primo que tenía una cámara prestada nos tomó unas cuantas fotos en blanco y negro que todavía conservo en un álbum viejo.
Empezamos nuestra vida de casados rentando un cuartito de 3 por 3 metros en una vecindad de la colonia Escuadrón 201. Compartíamos baño con otras 5 familias y la cocina era un anafre de carbón que poníamos en el pasillo. Pero éramos felices. Héctor trabajaba de sol a sol en el taller, ganando como 200 pesos a la semana, y yo seguía en la tortillería, donde me pagaban 150. Con esos 350 pesos semanales vivíamos, pagábamos la renta de 40 pesos al mes, comprábamos comida y guardábamos religiosamente 50 pesos cada semana en una lata de galletas que escondíamos debajo del colchón. Nuestro primer hijo, Héctor Jr., nació en diciembre de 1970. Llegó en medio de una lluvia torrencial y Héctor tuvo que salir corriendo a las 2 de la mañana a buscar a la partera porque no teníamos dinero para el hospital. Doña Refugio, la partera del barrio, llegó empapada pero tranquila y me ayudó a traer a mi niño al mundo en ese cuartito que olía a humedad y a futuro. Cuando escuché su primer llanto, supe que mi vida había cambiado para siempre. 3 años después, nació Roberto, en marzo de 1973. Para entonces ya habíamos podido rentar un espacio más grande, 2 cuartos en vez de 1, y Héctor había logrado un mejor puesto en el taller como mecánico de planta, ganando 350 pesos a la semana. Yo había dejado la tortillería cuando nació Héctor Jr., dedicándome completamente a cuidar a mis hijos y a hacer trabajos desde casa. Bordaba servilletas, tejía suéteres por encargo, cualquier cosa que me permitiera ganar unos pesos sin descuidar a mis niños. Mi tercera y última hija, Claudia, llegó en septiembre de 1976. Para ese entonces ya estábamos cumpliendo nuestro sueño más grande. Habíamos comprado un terrenito de 200 metros cuadrados en la colonia Santa Cruz Mellehualco, en la delegación Iztapalapa. Costó 35,000 pesos, que pagamos en abonos durante 2 años, sacando el dinero de nuestros ahorros y vendiendo el poquito oro que yo tenía, unas arracadas que me había regalado mi mamá cuando me casé. Construimos nuestra casa poco a poco, con las manos de Héctor y la ayuda de mis hermanos los fines de semana. Primero fue un cuarto grande de bloc y techo de lámina, luego otro cuarto. Después le pusimos techo de losa, instalamos luz y agua. Cada ladrillo, cada saco de cemento, cada tubo, salió del sudor de nuestras frentes. Para 1980 ya teníamos una casa de planta baja con 3 recámaras, sala, comedor, cocina y un patio trasero donde planté mi jardincito con geranios y hierbabuena. No era una mansión, pero era nuestra. Los años 80 fueron tiempos difíciles, pero buenos. Héctor finalmente logró su sueño y puso su propio tallercito mecánico en 1982, con un préstamo que le dio un tío suyo. El negocio arrancó lento, pero mi esposo era bueno en lo que hacía, honesto y trabajador, y poco a poco empezó a tener clientela fija. Yo seguía con mis costuras y bordados, y entre los dos lográbamos mantener a nuestros 3 hijos, darles de comer todos los días, y hasta pudimos mandarlos a escuelas públicas decentes. Héctor Jr. resultó ser el más estudioso de los 3. Terminó la preparatoria y entró a estudiar contabilidad en una escuela técnica. Roberto era más inquieto. Dejó la escuela en tercero de secundaria y se puso a trabajar con su papá en el taller desde los 16 años. Y mi Claudia, mi niña, era la más cariñosa de todos. Terminó la secundaria y estudió para auxiliar de enfermería. La vida seguía su curso normal, con sus altas y sus bajas, como en cualquier familia de clase trabajadora. Hubo años buenos donde hasta pudimos comprar un refrigerador nuevo, y años malos donde tuvimos que vender cosas para pagar emergencias médicas. Pero siempre estuvimos unidos. Los domingos hacíamos comidas familiares donde mis hijos invitaban a sus amigos. El patio se llenaba de risas, y yo cocinaba mis moles y arroces para todos. Esa casa se llenó de recuerdos bonitos, de cumpleaños celebrados con pastel de 3 leches que yo misma horneaba, de navidades modestas pero llenas de amor. Mis hijos crecieron y poco a poco fueron formando sus propias vidas. Claudia se casó primero, en 1998,
con un enfermero que conoció en el hospital donde trabajaba. Se fueron a vivir a Nezahualcóyotl con sus suegros. Héctor Jr. se casó en el 2001 con una muchacha de su trabajo, contadora como él, y rentaron un departamento en la colonia agrícola oriental. Los dos visitaban seguido, traían a sus hijos cuando los tuvieron, y la casa seguía siendo el centro de nuestra familia. Pero Roberto, mi hijo de en medio, el que se había quedado trabajando con su papá en el taller, ese tardó más en casarse. No es que no tuviera noviecitas, siempre fue guapo el muchacho, alto como su papá, de sonrisa fácil y buen humor. Pero ninguna relación le duraba mucho. Hasta que en el 2012, cuando Roberto tenía 39 años, conoció a Patricia Sandoval. Patricia tenía 32 años cuando la conocimos. Era bonita, eso no se le podía negar, con el cabello largo y negro, piel blanca, delgada, siempre bien arreglada. Trabajaba como secretaria en una empresa de productos químicos en la zona industrial de Vallejo. Roberto nos la presentó en una cena familiar un domingo de julio, y recuerdo que llegó con un pastel de limón comprado en una pastelería cara de la Condesa. «Para que no se moleste en hacer postres, suegrita», me dijo con una sonrisa que en ese momento me pareció amable. Los primeros meses todo parecía normal. Roberto estaba enamoradísimo. Eso se le notaba en los ojos cada vez que la veía. Patricia venía a las comidas dominicales, se sentaba en la mesa, comía lo que yo cocinaba, sonreía, platicaba con Héctor. Parecía una muchacha educada, aunque yo notaba ciertos detalles que me hacían ruido. Por ejemplo, nunca ofrecía ayuda para levantar los platos o lavar los trastes. Se quedaba sentada en la sala viendo su celular mientras Claudia y yo recogíamos todo. O cómo arrugaba la nariz cuando entraba a la casa, como si le molestara algo del olor, aunque yo siempre tenía todo limpio y perfumado con Pine Sol. Pero me callaba. No quería ser la típica suegra metiche que critica a la novia del hijo. Héctor me decía que le diera tiempo, que apenas se estaba acostumbrando a la familia. Yo asentía, guardaba mis observaciones y trataba de ser amable con ella. Roberto y Patricia se casaron en febrero del 2013, por el civil nomás, en una ceremonia pequeña en el juzgado de Iztapalapa. Ella dijo que no quería fiesta grande, que prefería usar ese dinero para amueblar su casa. Rentaron un departamento en la colonia agrícola Pantitlán, cerca del metro, y todo parecía ir bien en su matrimonio. Los visitábamos de vez en cuando. Ellos venían los domingos. La dinámica familiar seguía más o menos igual. Entonces, llegó el 2015, el año que lo cambió todo. En marzo del 2015, a Héctor le diagnosticaron diabetes tipo 2. Mi esposo nunca había sido de cuidarse mucho. Comía lo que yo le ponía sin quejarse, pero tampoco sin moderación. Le encantaban mis tamales y mis carnitas, y trabajaba tanto en el taller que nunca hacía ejercicio. Cuando empezó a sentirse mal, con mucha sed todo el tiempo y cansancio extremo, lo convencí de ir al doctor del centro de salud. Los análisis salieron con niveles de azúcar altísimos, más de 300. El doctor le dio un tratamiento con pastillas y una dieta estricta. Yo me dediqué a cuidarlo como nunca. Cocinaba especial para él, sin azúcar, sin tortillas en exceso, más verduras, puras carnes asadas o hervidas. Héctor, que siempre había sido un hombre fuerte como un roble, empezó a verse más frágil, pero seguía trabajando en el taller, porque eso era lo único que sabía hacer, trabajar. En julio de ese mismo año, las cosas empeoraron. Héctor empezó con problemas en los riñones, una complicación común de la diabetes mal controlada durante años sin saberlo. Los doctores del Seguro Social nos dijeron que necesitaba diálisis. Mi mundo se vino abajo. De repente, el hombre que había sido mi roca durante 46 años de matrimonio se convirtió en alguien que necesitaba ayuda para todo. El taller tuvo que cerrarse temporalmente. Roberto trató de mantenerlo abierto él solo, pero no era lo mismo sin Héctor, que era el que tenía la experiencia y la clientela de años. Los ingresos empezaron a bajar drásticamente. Yo tenía algo de dinero ahorrado, como 40,000 pesos que guardaba en el banco para emergencias,
pero con los medicamentos que no cubría el seguro, los traslados a la clínica 3 veces por semana para la diálisis y todos los gastos extras, ese dinero se evaporó en menos de 4 meses. Fue en noviembre del 2015 cuando Roberto y Patricia vinieron con una propuesta. Recuerdo perfectamente ese domingo, porque era el día de mi cumpleaños. Cumplía 67 años. Todos mis hijos estaban en la casa. Habíamos hecho una comida sencilla. Claudia había traído un pastel. Después de cantar las mañanitas y partir el pastel, Roberto pidió hablar conmigo y con su papá en privado. Nos sentamos los 4 en la recámara principal. Héctor en la cama porque ya se cansaba mucho. Yo a su lado. Roberto y Patricia en las 2 sillas que arrimamos. Mi hijo se veía nervioso. Jugueteaba con sus manos. Patricia fue la que habló primero. Les comento su oferta en mis propias palabras, porque, aunque no hubo confrontación ese día, cada frase quedó grabada en mi memoria. Me dijeron que habían estado pensando en nuestra situación, que veían muy difícil que pudiéramos mantener la casa con todos los gastos médicos de Héctor, que ellos querían ayudar, pero que su departamento apenas les alcanzaba para ellos 2. Entonces propusieron algo que, según ellos, beneficiaba a todos. Nosotros podíamos quedarnos viviendo en la casa, pero ellos se mudarían con nosotros para ayudar con los gastos y cuidados de Héctor. Pagarían una parte de los servicios. Patricia podía ayudarme con las tareas pesadas de la casa, y Roberto estaría ahí para llevar a su papá a sus citas médicas. Sonaba razonable. Héctor y yo nos miramos. Él estaba tan cansado, tan acabado por la enfermedad, que solo asintió. Yo sentí un nudo en el estómago. Algo me decía que esto no iba a terminar bien. Pero, ¿qué podía decir? Era nuestro hijo, mi Roberto, ofreciendo ayuda en el momento más difícil de nuestras vidas. Les respondí que me parecía bien, que la casa era lo suficientemente grande para todos. Patricia sonrió. Esa sonrisa perfecta y fría que con el tiempo aprendí a reconocer como peligro puro. Roberto abrazó a su papá, y así se selló nuestro destino. Se mudaron 2 semanas después, a principios de diciembre del 2015. Llegaron con sus muebles, sus cosas, sus cajas y cajas de ropa y aparatos. La recámara que había sido de Roberto cuando niño volvió a ser suya, pero ahora la compartía con Patricia. Llenaron el closet, llenaron el baño. Sus cosas empezaron a invadir poco a poco el resto de la casa. Los primeros días fueron tolerables. Patricia llegaba del trabajo, se encerraba en su cuarto, salía a cenar lo que yo había cocinado y volvía a su cuarto. Roberto ayudaba con su papá. Lo llevaba a las diálisis los lunes, miércoles y viernes temprano en la mañana. Yo agradecía esa ayuda, porque sola no hubiera podido. Pero después de la primera semana, empezaron los comentarios. Pequeños al principio, tan sutiles que uno podría pensar que eran inocentes. Patricia entraba a la cocina y decía cosas como que qué lástima que la estufa estuviera tan viejita, que seguro consumía mucho gas, o que los muebles de la sala ya estaban muy gastados, que daban pena cuando venía visita, o que el baño necesitaba una remodelación urgente porque las llaves goteaban. Yo le explicaba que sí, que la casa tenía sus años, que Héctor y yo la habíamos construido con mucho esfuerzo, pero que no éramos ricos para estar renovando todo. Ella sonreía y asentía, pero sus ojos decían otra cosa. Decían que le daba asco vivir ahí. La primera humillación fuerte que recuerdo con claridad fue un martes de enero del 2016. Yo estaba en la cocina preparando la comida, haciendo un caldito de pollo para Héctor, que era de las pocas cosas que podía comer sin que le cayera mal. Patricia llegó del trabajo temprano ese día, como a las 3 de la tarde, y entró a la cocina. Se paró en la puerta, se cruzó de brazos, y me dijo textualmente esto, porque jamás podré olvidarlo aunque viva 100 años más. Me comentó que había invitado a unas amigas del trabajo a comer el sábado, y que por favor ese día yo no cocinara, que ella iba a encargar comida de un restaurante, que sus amigas estaban acostumbradas a cierta calidad de comida y que no quería que pensaran mal. Me quedé paralizada, con el cuchillo en la mano, a mitad de picar el apio.
Sentí como la sangre se me subía a la cara. Esa mujer acababa de decirme, en mi cocina, que mi comida no era lo suficientemente buena. Yo que había cocinado durante casi 50 años, que había alimentado a mi familia con amor y dedicación, que nunca dejé que mis hijos se acostaran con hambre, ni un solo día de su vida. Respiré hondo. No dije nada. Solo asentí con la cabeza y seguí picando el apio. Ella se dio la vuelta y se fue. Escuché sus tacones alejándose por el pasillo. Cuando estuve sola, las lágrimas empezaron a rodar por mis mejillas, cayendo sobre la tabla de picar. Pero no hice ruido. No fui a quejarme con Héctor, que estaba descansando en la recámara. No fui a hablar con Roberto, que estaba en el taller tratando de conseguir clientes. Me tragué la humillación como si fuera un bocado amargo y seguí cocinando. Ese sábado, Patricia y sus 3 amigas llegaron a eso del mediodía. Yo me había refugiado en mi recámara con Héctor, pero escuchaba perfectamente sus risas desde la sala. En un momento dado, fui al baño que estaba en el pasillo, y al pasar escuché sin querer parte de su conversación. Una de las amigas le preguntaba a Patricia por qué se había mudado a Iztapalapa si ella vivía en una zona mejor. La respuesta de Patricia fue clara como el agua. Dijo que era temporal, que la casa era de sus suegros, pero que estaba vieja y en una zona fea, que en cuanto juntaran un poco más de dinero, se mudarían a una colonia de verdad. Sentí como si me hubieran dado una cachetada. Esa era mi casa, la casa que Héctor y yo construimos con nuestras propias manos. Y esta mujer la llamaba vieja y fea frente a sus amigas, dentro de las mismas paredes que la protegían. Pero nuevamente me quedé callada. Volví a mi cuarto. Me senté en la orilla de la cama junto a Héctor, que dormitaba con la televisión prendida, y me pregunté en qué momento mi vida había dado este giro tan cruel. Tenía 67 años. Mi esposo se estaba muriendo lentamente, y ahora tenía que soportar desprecios en mi propia casa porque necesitaba la ayuda de mi hijo. Los meses siguientes, la situación fue de mal en peor. Patricia empezó a tratarme como si yo fuera la visita en mi propia casa. Si yo estaba viendo la televisión en la sala y ella llegaba con Roberto, cambiaba el canal sin preguntarme. Si yo había puesto mis plantas en el comedor, las movía a otro lado, porque según ella se veían feas ahí. Si yo dejaba mi suéter en el respaldo del sillón, lo quitaba y lo aventaba a mi cuarto. Pequeñas cosas, constantes, como gotitas de agua que poco a poco van desgastando una piedra. Lo peor era que lo hacía siempre cuando Roberto no estaba presente. Frente a él, Patricia era la nuera perfecta. Le hablaba bonito, le preguntaba cómo me sentía, hasta me ofrecía ayuda con cosas sencillas. Pero en cuanto mi hijo se iba al taller o salía a hacer alguna diligencia, su verdadera cara aparecía. Recuerdo un martes de abril del 2016. Yo estaba tendiendo la ropa en el patio trasero, bajo el sol de media mañana. Había lavado las sábanas de todas las camas, incluyendo las de la recámara de Roberto y Patricia. Ella salió al patio en bata, con su café en la mano, y se quedó viéndome mientras yo colgaba la ropa. Después de un rato de silencio incómodo, me hizo un comentario sobre que qué bueno que yo todavía tenía fuerzas para lavar a mano, porque ella jamás podría hacerlo, que para eso existían las lavadoras automáticas, pero que claro, entendía que nosotros veníamos de otra generación, más acostumbrada al trabajo pesado. Otra vez ese tono que sonaba comprensivo, pero que en realidad estaba diciéndome que era una vieja anticuada y pobre. Yo tenía lavadora, claro que la tenía, una semiautomática que Héctor me había regalado hacía como 15 años, pero me gustaba lavar ciertas cosas a mano, como las sábanas, porque sentía que quedaban mejor. Pero a Patricia no le importaba eso, solo le importaba hacerme sentir menos. En mayo del 2016, Héctor empeoró. Los doctores nos dijeron que sus riñones estaban fallando más rápido de lo esperado, que necesitaría diálisis más seguido, que su corazón también estaba débil. Mi esposo, que siempre había sido un hombre de carácter fuerte, empezó a deprimirse. Dejó de querer comer, dejó de hablar mucho. Se la pasaba acostado, viendo el techo, y yo sabía que estaba pensando en la muerte,
preparándose mentalmente para ella. Yo dormía en la misma cama que él, pero casi no descansaba. Estaba pendiente de cualquier ruido, cualquier queja, lista para ayudarlo a levantarse al baño en medio de la noche, para darle su medicina a las horas exactas, para acomodarle las almohadas cuando no podía respirar bien. Vivía en un estado constante de agotamiento y angustia. Una noche de junio, como a las 2 de la madrugada, Héctor necesitó ir al baño. Yo lo ayudé a levantarse. Lo sostuve mientras caminaba los pocos metros hasta el baño que estaba dentro de nuestra recámara. Cuando terminó, lo traje de vuelta a la cama. Estaba tan cansada que tropecé con la orilla del tapete y casi nos caemos los dos. Logré sostenerlo, pero el susto fue horrible. Me quedé sentada en la cama, abrazando a Héctor, las dos llorando bajito para que no nos escucharan. Al día siguiente, en la mañana, Patricia entró a nuestra recámara sin tocar. Yo estaba ayudando a Héctor a vestirse. Ella se quedó parada en la puerta y me dijo que había escuchado ruidos en la noche, que si todo estaba bien. Le expliqué lo que había pasado, lo del tropezón, y entonces ella soltó algo que me dejó helada. Sugirió que quizás yo ya no tenía la edad ni la fuerza para cuidar a Héctor sola, que tal vez deberíamos considerar un asilo o una casa de cuidados. Un asilo para mi esposo, el hombre con el que llevaba 47 años de casada, el padre de sus hijos, el amor de mi vida. Y esta mujer, que apenas tenía 3 años de conocerlo, me estaba sugiriendo que lo mandáramos a morir solo a un asilo. Sentí la rabia, una rabia que no había sentido en toda mi vida, pero tampoco la dejé salir. Simplemente le dije que no, que gracias por su preocupación, pero que yo iba a cuidar a mi esposo hasta su último día en nuestra casa. Ella se encogió de hombros y salió del cuarto, como si nada, como si hubiera hecho un comentario del clima. Esa tarde, cuando Roberto llegó del taller, Patricia le contó lo del tropezón, pero con su propia versión. Le dijo que me había visto muy cansada, que estaba preocupada por mi salud, que quizás necesitaba ayuda profesional para cuidar a su papá. Mi hijo, que era buen hombre, pero que le creía todo a su esposa, vino a hablar conmigo. Me preguntó si me sentía bien, si no era demasiado para mí. Le aseguré que estaba bien, que solo había sido un resbalón sin importancia. Él me abrazó y me dijo que le avisara si necesitaba algo, pero yo sabía perfectamente lo que Patricia estaba haciendo. Estaba sembrando dudas sobre mi capacidad. Estaba tratando de presentarme como una vieja decrépita que no podía ni cuidarse a sí misma, mucho menos a su esposo enfermo. ¿Y por qué lo haría? Esa pregunta me quitaba el sueño. ¿Qué ganaba ella con todo esto? La respuesta llegó un sábado de julio del 2016. Ese día, Héctor Jr. y Claudia vinieron a visitarnos con sus familias. La casa se llenó de niños y risas, como antes, cuando todo era simple y feliz. Hice una comida grande, enchiladas verdes que eran las favoritas de mis hijos, arroz rojo, frijolitos de la olla. Todos comimos juntos en el comedor. La mesa estaba llena. Tuve que poner sillas extra. Patricia apenas tocó su plato. La vi hacer gestos de asco cuando mis nietos, de 6 y 8 años, comían con las manos manchándose de salsa. La vi revisar su celular constantemente, claramente aburrida. Cuando terminamos de comer, Claudia me ayudó a recoger los platos, como siempre. Patricia se quedó sentada, pero lo que me llamó la atención fue una conversación que escuché sin querer. Estaba en la cocina lavando los trastes con Claudia, y la ventana de la cocina daba al patio, donde Roberto y Patricia habían salido a hablar. Sus voces llegaban claras. Patricia le preguntó a Roberto cuándo creía que su papá finalmente iba a morir. Así, sin rodeos, sin delicadeza. Roberto se escandalizó. Le dijo que cómo podía preguntar eso, y ella respondió que solo quería saber, que llevaban ya más de medio año viviendo en esa casa, que ella se sentía incómoda, que quería volver a tener su espacio propio. Roberto le dijo que no podían dejar a sus papás solos, que su mamá lo necesitaba, y Patricia respondió algo que me heló la sangre. Le dijo que cuando Héctor muriera, yo probablemente no podría mantener la casa sola, que tendría que venderla, o que ellos podrían quedársela como pago por todo lo que habían ayudado.
Claudia también lo escuchó. Nos miramos, mi hija y yo, con los ojos bien abiertos. Ella iba a salir a confrontar a Patricia, pero la detuve. Le puse la mano en el brazo y negué con la cabeza. No era el momento, y necesitaba pensar bien qué hacer con esta información. Ahora entendía todo. Patricia no estaba ahí para ayudar. Estaba ahí esperando a que Héctor muriera para quedarse con mi casa. Ella, que no había puesto ni un solo peso para comprar este terreno, ni había cargado ni un solo ladrillo, ni había trabajado un solo día para construir estas paredes, quería quedarse con el patrimonio de toda mi vida. Esa noche, cuando todos se fueron y la casa quedó en silencio, me acosté junto a Héctor. Él ya dormía, respirando con dificultad. Lo abracé y lloré en silencio durante horas. Por primera vez en mi vida sentí verdadero odio hacia alguien, y ese odio era hacia Patricia. Pero junto con el odio nació algo más, algo frío, calculador, paciente, la determinación de que esa mujer no se iba a salir con la suya, no mientras yo tuviera un aliento de vida en el cuerpo. Héctor murió el 3 de septiembre del 2016, un sábado en la madrugada. Había estado muy mal toda la semana. Los doctores nos habían mandado llamar el viernes en la tarde. Nos dijeron que ya no había nada más que hacer, que era cuestión de horas o días. Trajimos a Héctor a casa, porque él me había hecho prometer que quería morir en su cama, no en un hospital frío. Mis 3 hijos estuvieron ahí. Claudia llegó con su esposo. Héctor Jr. manejó desde su casa en cuanto le avisé. Roberto ya estaba ahí, por supuesto, con Patricia. Nos turnamos para estar con él, hablándole, acariciándole la mano, diciéndole cuánto lo amábamos. Fue a las 4:20 de la madrugada cuando exhaló su último suspiro. Yo estaba sosteniendo su mano. Sentí cómo se relajaba, cómo todo su cuerpo se iba, como si su alma finalmente se hubiera liberado de esa cárcel de enfermedad y dolor. Mis hijos lloraban. Yo también lloré, pero había algo extraño en mi llanto. Era dolor, sí, un dolor profundísimo de perder al hombre con quien había compartido 47 años de mi vida. Pero también era alivio de que su sufrimiento había terminado. Y él ya estaba descansando. El funeral fue 3 días después, el martes 6 de septiembre, en la funeraria González sobre la calzada Ermita Iztapalapa. Vinieron muchas personas, familia, vecinos, clientes viejos del taller, amigos de toda la vida. Héctor había sido querido por muchos. Las coronas de flores llenaban la sala. El olor a gladiolas y rosas era abrumador. Patricia estuvo ahí, vestida de negro, con lentes oscuros, tomada del brazo de Roberto. Actuaba el papel de nuera doliente a la perfección. Pero yo la observaba. La veía revisar su celular a cada rato cuando creía que nadie miraba. La veía bostezar disimuladamente. La vi incluso sonreír cuando uno de sus amigos del trabajo llegó a darle el pésame y le hizo algún comentario. Enterramos a Héctor en el Panteón Jardines del Recuerdo, en una tumba que compramos con lo último que quedaba de nuestros ahorros. La ceremonia fue sencilla pero bonita. El padre de nuestra parroquia vino a rezar. Mis hijos echaron tierra sobre el ataúd. Yo me quedé ahí parada, viendo cómo lo cubrían, sintiendo que una parte de mí se quedaba ahí con él. Esa noche, de regreso en la casa ya sin Héctor, me senté en la sala vacía después de que todos se fueron. La casa se sentía enorme y silenciosa. Por primera vez en 47 años, dormí sola en esa cama king size que Héctor y yo habíamos comprado en Abonos hacía como 20 años. Estiré el brazo buscándolo en la madrugada, como había hecho durante décadas, y solo encontré sábanas frías. Los 9 días de rosario los rezamos en la casa. Cada noche venía gente, llenaban la sala, rezábamos, yo servía café y pan. Patricia no ayudaba con nada. Se sentaba en una esquina con cara de fastidio. El último día de los rosarios, el miércoles 14 de septiembre, cuando ya todos se habían ido, Roberto se acercó a mí. Me dijo que él y Patricia querían hablar conmigo de algo importante. Les dije que estaba muy cansada, que si podíamos dejarlo para otro día. Pero Roberto insistió. Dijo que era necesario hablarlo ahora.
Nos sentamos los tres en el comedor, en la misma mesa donde habíamos compartido miles de comidas durante años. Roberto empezó diciendo que sabía que este era un momento muy difícil para mí, que él entendía mi dolor, pero que también teníamos que ser prácticos. Patricia lo interrumpió. Me dijo directamente que la casa era muy grande para mí sola, que los gastos iban a ser imposibles de mantener con mi pensión, que ellos estaban dispuestos a seguir viviendo ahí conmigo para ayudarme, pero que necesitaban hacer algunos arreglos. Le pregunté qué tipo de arreglos, y ahí fue cuando soltó la bomba. Dijo que sería bueno que yo pusiera la casa a nombre de Roberto, para evitar problemas legales futuros, para asegurarme que yo pudiera seguir viviendo ahí sin preocupaciones, que ellos cuidarían de mí, que nunca me faltaría nada, pero que era mejor tener las cosas claras desde ahora. Me quedé mirándola. ¿A ella? ¿A Roberto? ¿De vuelta a ella? Mi hijo se veía incómodo. Miraba hacia abajo, como un niño que sabe que está haciendo algo malo, pero que igual lo hace porque alguien más se lo dijo. Patricia me sostuvo la mirada, con esos ojos fríos y calculadores que ya conocía tan bien. Y ahí, en ese momento, sentada en mi comedor, en mi casa, 9 días después de enterrar a mi esposo, entendí con claridad cristalina lo que esta mujer había estado planeando todo este tiempo. Había esperado pacientemente a que Héctor muriera, y ahora venía por lo único que me quedaba: mi casa, mi patrimonio, mi hogar. Le respondí tranquilamente que no, que gracias por su preocupación, pero que la casa se iba a quedar a mi nombre, que Héctor y yo la habíamos pagado juntos, y que era mi casa. Patricia apretó la mandíbula. Roberto intentó convencerme. Me dijo que era por mi propio bien, que yo no entendía cómo funcionaban las cosas legales. Le dije que entendía perfectamente, que la respuesta era no. Patricia se levantó de la mesa. Recuerdo perfectamente sus palabras exactas. Me dijo que estaba cometiendo un error, que yo no iba a poder sola, que iba a terminar perdiendo la casa de todas formas. Se fue a su cuarto dando un portazo. Roberto se quedó sentado un rato más, tratando de hacerme cambiar de opinión, pero yo me mantuve firme. Finalmente, él también se levantó y se fue a su cuarto. Me quedé sola en el comedor. Y fue en ese momento, en esa noche de septiembre del 2016, exactamente 9 días después de que Héctor me dejara, cuando tomé la decisión más importante de mi vida. No iba a ser víctima. No iba a dejar que esta mujer me quitara mi casa. Iba a pelear, pero no de frente, no con gritos ni escándalos. Iba a usar la única arma que tenía: mi inteligencia, mi paciencia y el conocimiento de que la gente como Patricia siempre subestima a las viejas como yo. Al día siguiente empezó mi verdadera batalla, pero esta batalla se pelearía en silencio, con estrategia, y yo iba a ganarla, aunque me llevara años, aunque tuviera que soportar más humillaciones, aunque tuviera que fingir que era la pobre viejita indefensa que ellos creían que era. Porque una cosa es segura: nunca subestimes a una mujer que ha sobrevivido 70 años en este mundo. Hemos aprendido a ser fuertes cuando todos piensan que somos débiles. Y sabemos esperar el momento perfecto para actuar. Si esta historia te está resonando, y si quieres saber cómo terminó todo, te pido por favor que le des like a este video y dejes un comentario diciéndome qué harías tú en mi lugar. Tu apoyo me motiva muchísimo a seguir contando estas historias. Los meses después de la muerte de Héctor fueron los más oscuros de mi vida. No solo por el duelo, que era profundo y constante, sino por la guerra silenciosa que se libraba dentro de mi propia casa. Patricia cambió completamente después de que le dije que no a lo de poner la casa a nombre de Roberto. Ya ni siquiera intentaba disimular su desprecio. Las humillaciones se volvieron más directas, más crueles, más frecuentes. Empezó con cosas pequeñas pero constantes. Por ejemplo, yo tenía la costumbre de ver mis telenovelas en la tarde, de 5 a 8. Era mi momento de desconexión, mi forma de distraerme del dolor. Pero Patricia llegaba del trabajo como a las 6, y sin preguntarme, cambiaba el canal para ver sus programas de chismes de espectáculos.
Si yo protestaba, me decía que era su televisión, que ellos la habían comprado, que yo podía ver la tele del cuarto. El detalle es que la televisión del cuarto era una vieja de 14 pulgadas que casi no se veía. La de la sala era una de 32 pulgadas que efectivamente Roberto había comprado hacía como 2 años. O el asunto de la comida. Yo cocinaba todos los días, como había hecho durante 50 años, pero Patricia empezó a llegar con comida comprada de la calle solo para ella y Roberto. Llegaba con sus bolsas de Kentucky o de Italianis y se iban a comer a su cuarto, dejándome sola en el comedor con mi platito de lo que yo había cocinado. El mensaje era claro. Mi comida no era lo suficientemente buena para ellos. Recuerdo un día de noviembre del 2016, un miércoles como a las 7 de la noche. Yo había hecho picadillo con papas, de esas comidas sencillas pero ricas que a Héctor le encantaban. Puse la mesa, serví mi plato y me senté sola a comer. Roberto y Patricia entraron con sus bolsas de pizza de Domino's, cruzaron el comedor sin decirme nada y se metieron a su cuarto. El olor a pizza se mezclaba con el olor de mi picadillo y yo me sentí tan pequeña, tan invisible, tan despreciada en mi propia casa que apenas pude comer. Cada bocado me sabía a humillación. Pero las cosas empeoraron más. En diciembre empezaron las quejas sobre los gastos. Patricia me confrontó un domingo en la mañana, mientras yo regaba mis plantitas del jardín. Me reclamó que la cuenta de luz había venido muy alta, que seguro yo dejaba las luces prendidas todo el día. La cuenta había sido de 700 pesos, que para una casa con 4 personas viviendo era normal, pero según ella, era un abuso de mi parte. Después fue el agua, que yo me tardaba mucho en bañarme, que lavaba ropa todos los días cuando podía juntar la ropa sucia de toda la semana, que regaba las plantas a diario cuando podía hacerlo cada tercer día. Cada cosa que yo hacía, cada movimiento, estaba bajo su escrutinio constante. Y lo peor era que Roberto ya no me defendía. Al principio, cuando Patricia decía algo muy cruel, mi hijo intervenía, le decía que se calmara, que era su mamá. Pero con el paso de los meses, Roberto empezó a quedarse callado. O peor, empezó a darle la razón. Me decía que Patricia tenía razón, que debía ser más consciente con los gastos, que ellos estaban ayudando mucho y que yo tenía que cooperar. Mi hijo, el niño que yo había cargado en mi vientre durante 9 meses, que había criado con todo mi amor, que había alimentado con mi trabajo, al que nunca le faltó nada de lo que estuviera en mis posibilidades darle. Ese hijo ahora me trataba como si yo fuera una carga, un estorbo, alguien de quien tenían que hacerse cargo por obligación. Hubo una ocasión en enero del 2017 que me marcó profundamente. Era el cumpleaños de Patricia. Cumplía 35 años. Yo, tratando de hacer las paces, horneé un pastel de 3 leches, el mismo que hacía para los cumpleaños de mis hijos. Me tardé toda la mañana haciéndolo. Con el poquito dinero que tenía compré los ingredientes, lo decoré con coco rallado y cerezas. Quedó hermoso. En la tarde, cuando Patricia llegó del trabajo, le llevé el pastel a la sala, con una velita prendida, cantándole las mañanitas. Ella me miró con una expresión que nunca voy a olvidar. No era agradecimiento, no era ni siquiera cortesía fingida, era asco puro. Me dijo textualmente que cómo se me ocurría que iba a comer eso, que el azúcar engordaba, que ella cuidaba su figura, que gracias, pero que se lo diera a los perros de la calle. Me quedé parada ahí, sosteniendo el pastel con la velita apagándose, sintiéndome como la más tonta del mundo. Roberto, que había presenciado todo, no dijo nada. Solo le dio un regalo a Patricia, un perfume caro de marca que habían comprado juntos, y se fueron a cenar fuera. Yo me quedé con el pastel. Me senté en el comedor, sola, y me comí un pedazo. Sabía bien, el pastel estaba rico, pero cada bocado me sabía a lágrimas. El resto lo repartí con mis vecinas al día siguiente. Les dije que había sobrado de un cumpleaños. Ellas se pusieron felices. Me dijeron que estaba delicioso. Al menos alguien apreciaba mi esfuerzo. Las humillaciones se volvieron parte de mi rutina diaria. Patricia había establecido reglas para la casa.
Yo no podía usar la lavadora antes de las 10 de la noche porque el ruido la molestaba. No podía cocinar después de las 8 de la mañana porque el olor a comida le daba náuseas. No podía tener visitas sin avisarle con anticipación porque era su casa también. Un día Claudia vino a visitarme sin avisar. Un sábado como al mediodía. Llegó con sus 2 niños, mis nietecitos que tenía meses sin ver. Yo me puse feliz. Los abracé. Los hice pasar. Preparé unas quesadillas para los niños. Estábamos en la sala platicando cuando Patricia salió de su cuarto en pijama. Se paró en medio de la sala y le dijo a Claudia que la próxima vez que viniera de visita, tuviera la cortesía de avisar antes, que era de mala educación llegar así. Claudia, que tiene un carácter más fuerte que el mío, le respondió que esta era la casa de su mamá y que no necesitaba pedir permiso para visitarla. Patricia sonrió con sarcasmo y le contestó que era la casa donde vivían todos y que había que respetar las reglas de convivencia. Roberto salió a respaldar a Patricia. Le dijo a su hermana que Patricia tenía razón, que era cuestión de respeto. Claudia se enojó tanto que tomó a sus hijos y se fue, pero antes de salir, me abrazó fuerte y me susurró al oído que no aguantara esto, que me fuera a vivir con ella. Le dije que no podía, que esta era mi casa, que no iba a dejarla. Ella se fue llorando de rabia. Esa noche lloré tanto que me dolía el pecho. Estaba perdiendo a mis hijos. Estaba perdiendo mi dignidad. Estaba perdiendo todo lo que había construido durante 70 años de vida. Y lo peor era que me sentía atrapada, porque esta mujer había logrado algo que nunca imaginé. Había convertido mi propio hogar en mi prisión. Pero ahí fue cuando empecé a planear. Callada, lentamente, empecé a mover mis piezas. Lo primero que hice fue ir al banco. Revisé todos los papeles de la casa. La escritura estaba a nombre de Héctor y mío. Él había muerto, así que legalmente el 50% era mío automáticamente. El otro 50% había pasado a sus herederos, mis 3 hijos en partes iguales. Eso significaba que yo tenía el 50%. Roberto tenía 16,66%. Igual que Héctor Jr. y Claudia. Hablé con un abogado, un licenciado que era conocido de mi hermana Lupita, un hombre ya mayor que tenía un despacho pequeño en la colonia Escuadrón 201. Le expliqué mi situación. Él me dijo que tenía opciones, que podía hacer un testamento dejando mi parte a quien yo quisiera, o que podía vender mi parte, o que podía hacer un usufructo vitalicio que me garantizara vivir ahí hasta mi muerte, sin importar quién fuera el dueño después. Le pregunté cuánto costaban sus servicios. Me dijo que me cobraría 3,000 pesos por todo el trámite completo. Yo tenía apenas 5,000 pesos ahorrados de mi pensión de viuda, que eran como 1,200 pesos mensuales. Era casi todo lo que tenía, pero valía la pena. Le dije que sí, que preparara los papeles, pero le pedí discreción absoluta. No quería que nadie supiera. Él asintió. Durante los siguientes 2 meses, de febrero a marzo del 2017, seguí viviendo las humillaciones mientras preparaba mi estrategia. Patricia se volvió más descarada. Empezó a invitar a sus amigas del trabajo a la casa sin avisarme, y cuando yo salía de mi cuarto, me encontraba la sala llena de desconocidas, riéndose y tomando vino. Una vez, una de sus amigas me confundió con la empleada doméstica y me pidió que les trajera más hielo. Patricia se rió. No me defendió. Se rió. Otra ocasión, en marzo, llegué a casa después de ir al mercado y encontré que habían cambiado la cerradura de la puerta principal. Tuve que tocar el timbre en mi propia casa. Roberto salió a abrirme. Le pregunté por qué habían cambiado la chapa sin avisarme. Me dijo que Patricia había perdido su juego de llaves y que por seguridad decidieron cambiarla. Me dio una llave nueva, solo una, cuando antes yo tenía 3 llaves de respaldo. El mensaje era claro. Ellos controlaban quién entraba y salía de la casa, incluyéndome a mí. Pero yo seguía callada. Seguía juntando información. Anoté cada humillación en una libreta vieja que escondía debajo del colchón. Anoté fechas, horas, lo que me decían, cómo me trataban.
No sabía exactamente para qué iba a usar esa información, pero algo me decía que la iba a necesitar. También empecé a grabar conversaciones. Mi nieta, la hija de Claudia, me había regalado un celular sencillo para mi cumpleaños anterior. Yo apenas sabía usarlo, pero aprendí a poner la grabadora de voz. Cuando Patricia empezaba con sus desprecios, discretamente activaba la grabación en mi delantal. Junté como 10 grabaciones durante esos meses. En abril del 2017, el licenciado me llamó. Los papeles estaban listos. Mi testamento, donde dejaba mi parte de la casa dividida entre Héctor Jr. y Claudia, excluyendo completamente a Roberto, y un documento de usufructo vitalicio que garantizaba mi derecho a vivir en esa casa hasta mi muerte, sin que nadie pudiera sacarme, sin importar quién fuera el dueño. Fui a firmar un martes en la mañana, mientras Roberto estaba en el taller y Patricia en su trabajo. El licenciado me explicó que estos documentos solo tendrían validez legal total si los registraba ante notario, y que eso costaba otros 5.000 pesos más. No tenía ese dinero, pero Claudia sí. La llamé esa misma tarde, le expliqué todo. Mi hija lloró de emoción, me dijo que sí, que ella me daba el dinero, que fuéramos inmediatamente al notario, pero le pedí que esperara. Le dije que no era el momento todavía, que necesitaba juntar más evidencia, porque mi plan no era solo proteger mi derecho a vivir en la casa. Mi plan era mucho más grande que eso. Durante el resto del 2017 y todo el 2018, viví en un infierno cotidiano mientras perfeccionaba mi estrategia. Patricia escaló sus humillaciones a niveles que nunca imaginé posibles. En junio del 2017, empezó a olvidarse de comprar cosas cuando iba al súper. Yo le pedía que me trajera pan, o leche, o verduras, y ella llegaba sin nada, diciendo que se le había olvidado. Pero traía cosas para ella y Roberto, sus yogures griegos caros, sus quesos importados, sus vinos, todo bien guardado en su parte del refrigerador, con un letrero que decía «No tocar». Yo tenía que ir al mercado caminando, con mis 70 años a cuestas, cargando las bolsas, porque no me alcanzaba para taxis. La pensión de viuda apenas me daba para mi comida y mis medicinas. El doctor me había recetado unas pastillas para la presión arterial que costaban 200 pesos al mes. A veces no me alcanzaba, y me quedaba varios días sin tomarlas. En septiembre del 2017, Patricia hizo algo que superó todo lo anterior. Mis hermanas organizaron una comida para mi cumpleaños. Iba a cumplir 69 años. Rentaron una palapa en Xochimilco. Invitaron a toda la familia extendida, primos, sobrinos, todo el mundo. Era un sábado. Yo estaba emocionadísima. Hacía más de un año que no veía a mis hermanas juntas. El viernes en la noche, Patricia me informó casualmente que al día siguiente, el sábado, vendrían unos amigos de Roberto a ver el partido de fut en la casa y que necesitaba que yo me quedara para prepararles botanitas y atenderlos. Le dije que no podía, que era mi cumpleaños, que tenía una comida familiar. Ella me dijo que qué importaba un cumpleaños a mi edad, que ya había cumplido muchos, que uno más no hacía diferencia, y que era más importante quedar bien con los amigos de Roberto, porque eran clientes potenciales del taller. Roberto, que estaba presente, no dijo nada, solo miraba la televisión. Yo me quedé callada un momento, procesando lo que acababa de escuchar. Esta mujer me estaba pidiendo que cancelara mi cumpleaños para servir de empleada doméstica en mi propia casa. Y mi hijo no decía nada. Les dije que no, que iba a ir a mi comida. Patricia se enojó. Me dijo que era una egoísta, que solo pensaba en mí misma, que ellos se sacrificaban tanto por mí y que yo ni siquiera podía hacer este favor pequeño. Roberto finalmente habló. Me dijo que sí era importante lo de los clientes, que si no podía reprogramar la comida. Sentí como si me hubieran abofeteado. Mi propio hijo pidiéndome que cancelara mi cumpleaños. Le dije que no, que lo sentía, pero que iba a ir. Y me fui a mi cuarto. Al día siguiente me fui temprano a Xochimilco. Pasé un día hermoso con mis hermanas, mis sobrinos, mis otros 2 hijos. Claudia había hecho un pastel precioso. Cantamos, reímos.
Por unas horas olvidé todo el infierno que vivía en mi casa, pero cuando regresé en la noche, como a las 8, encontré un desastre. La sala estaba llena de botellas vacías de cerveza, platos sucios, ceniceros llenos, aunque en esa casa nadie fumaba, manchas en el sofá. Todo era un cochinero. Patricia salió de su cuarto cuando me escuchó llegar. Me dijo que como yo no había querido atenderlos, ellos habían hecho la reunión igual, pero que como yo no había limpiado después, pues ahí estaba mi responsabilidad esperándome. Y se metió a su cuarto riéndose. Eran las 8 de la noche. Yo había salido desde las 11 de la mañana. Estaba cansadísima. Tenía los pies hinchados, pero agarré la escoba, el recogedor, el trapeador y limpié todo. Me tardé 2 horas. Lloré mientras limpiaba. Lágrimas de rabia, de impotencia, de dolor. Pero también encendí mi grabadora. Grabé el estado de la casa antes de limpiar. Tomé fotos con mi celular sencillo. Documenté todo. Las cosas siguieron empeorando. En noviembre del 2017, Patricia empezó a usar mi baño cuando el de ellos estaba ocupado. Entraba sin tocar, aunque yo estuviera ahí arreglándome o vistiéndome. Yo protestaba. Le pedía que tocara antes de entrar. Ella me decía que no fuera exagerada, que para qué tanto drama. Una mañana entró mientras yo salía de bañarme. Yo solo traía puesta una toalla. Ella ni siquiera se disculpó. Se paró frente al espejo a maquillarse como si nada. Le pedí que por favor saliera, que necesitaba vestirme. Me respondió que no fuera ridícula, que ella también era mujer, que aparte ya estaba vieja y arrugada, que qué iba a ver que no hubiera visto antes. Me humilló señalando mi cuerpo. Mi cuerpo de 70 años, con sus estrías de 3 embarazos, con su piel colgando, con sus várices, con sus manchas de la edad. Me hizo sentir como un trapo viejo, sin valor, sin dignidad. Pero grabé esa conversación también. En diciembre del 2017 pasó algo que me dio más munición. Llegó el recibo del predial, el impuesto de la casa. 1.800 pesos. Patricia me lo aventó en la cara un sábado en la mañana y me dijo que era mi obligación pagarlo, que era mi casa. Le recordé que ellos también vivían ahí, que según el arreglo iban a ayudar con los gastos. Ella me dijo que ellos ya pagaban la luz, el agua y el gas, que lo demás era mi responsabilidad. Le dije que no tenía el dinero para pagarlo. Mi pensión completa era de 1.200 pesos. Con eso compraba mi comida y mis medicinas. Patricia me dijo que entonces vendiera algo, o que pidiera prestado, pero que ese recibo se tenía que pagar porque si no nos iban a quitar la casa. Y que si por mi culpa perdíamos la casa, ella se iba a asegurar de que todos supieran que había sido por mi irresponsabilidad. Tuve que llamar a Claudia. Mi hija me prestó los 1.800 pesos. Lloró de rabia cuando le conté. Me rogó otra vez que me fuera a vivir con ella. Otra vez le dije que no, porque mi plan seguía en marcha. Y cada humillación, cada abuso, cada desprecio, era una pieza más de evidencia. El 2018 fue igual de brutal. Patricia prácticamente había tomado control completo de la casa. Había reorganizado los muebles a su gusto sin preguntarme. Había tirado fotos viejas mías y de Héctor que estaban en la sala, diciendo que se veían anticuadas y deprimentes. Las encontré en la basura y las rescaté. Las guardé en mi cuarto. Puso reglas cada vez más absurdas. Yo no podía usar el teléfono fijo después de las 8 de la noche. No podía ver televisión en la sala después de las 9. No podía tender ropa en el jardín los fines de semana porque, según ella, se veía feo cuando venían sus amigos. Tenía que tender en el patio de servicio, donde apenas pegaba el sol y la ropa tardaba días en secarse. En marzo del 2018, mi comadre Josefina vino a visitarme. Éramos amigas desde hacía 40 años. Llegó un martes como a las 4 de la tarde, sin avisar, como siempre habíamos hecho entre nosotras. Nos sentamos en la sala a platicar, tomando un tecito de canela que preparé. Estábamos recordando viejos tiempos, riéndonos, cuando Patricia llegó del trabajo. Entró con sus tacones haciendo ruido, se paró en medio de la sala y miró a Josefina de arriba a abajo. Luego me miró a mí
y me dijo frente a mi comadre que necesitaba hablar conmigo en privado, que era urgente. Le dije que estaba con visita. Me respondió que no le importaba, que era urgente. Josefina, incómoda, dijo que mejor se iba. Intenté detenerla, pero ella se fue. Cuando se cerró la puerta, le pregunté a Patricia qué era tan urgente. Me dijo que nada, que solo quería dejarme claro que si iba a tener visitas, tenía que avisarle antes, que era una falta de respeto que llegara a su casa y la encontrara llena de desconocidos. Josefina era mi comadre de 40 años, y esta mujer la llamó desconocida. Llamé a Josefina esa noche para disculparme. Ella me dijo que no me preocupara, que entendía, pero escuché en su voz que estaba dolida. Desde ese día, Josefina dejó de visitarme. Cuando yo la llamaba, platicábamos poquito y siempre ponía excusas para no venir. Patricia había logrado aislarme hasta de mis amistades. En mayo del 2018 cumplí 70 años. Claudia y Héctor Jr. querían hacerme una fiesta. Les dije que no, que solo vinieran a comer un domingo tranquilo. Vinieron con sus familias. Yo cociné mole, el plato favorito de todos. Puse la mesa bonita, con el mantel que bordé hacía años. Patricia y Roberto salieron ese domingo desde temprano. Dijeron que tenían cosas que hacer. No estuvieron en mi cumpleaños. Mi propio hijo no estuvo en mi cumpleaños número 70, pero mis otros 2 hijos sí estuvieron. Claudia trajo un pastel. Héctor Jr. me regaló un chal tejido hermoso que su esposa había hecho. Mis nietos me cantaron las mañanitas. Y aunque dolía que Roberto no estuviera, traté de enfocarme en el amor de los hijos que sí estaban presentes. Esa noche, cuando todos se fueron, me senté sola en el comedor. Roberto y Patricia llegaron como a las 11 de la noche, riéndose, oliendo a alcohol. Pasaron junto a mí sin decir nada, ni un feliz cumpleaños atrasado. Nada. Y ahí, en ese momento de soledad absoluta, tomé la decisión final. Ya tenía suficiente evidencia. Ya había soportado suficiente. Era hora de actuar. Al día siguiente llamé a Claudia y a Héctor Jr. Los cité a comer en un restaurante de comida corrida cerca de mi casa, sin que Roberto supiera. Les conté todo. Les mostré mi libreta con las anotaciones. Les puse las grabaciones. Les enseñé las fotos. Mis 2 hijos lloraron. Héctor Jr., que era el más calmado de los 3, estaba rojo de coraje. Claudia quería ir a confrontar a Patricia inmediatamente. Les pedí que no, que todavía no, que necesitaba que hiciéramos esto bien, legal, sin drama que pudiera volverse en mi contra. Les expliqué mi plan completo. Íbamos a registrar ante notario mi testamento y mi usufructo vitalicio. Luego, íbamos a pedirle formalmente a Roberto que él y Patricia dejaran la casa. Si se negaban, como era probable, yo levantaría una demanda de desalojo por vía civil, usando como evidencia todo lo que había documentado: las humillaciones, el maltrato psicológico, el abuso. Héctor Jr. me preguntó si estaba segura, si quería realmente llegar a ese extremo con Roberto, que era mi hijo. Le respondí que Roberto había dejado de ser mi hijo el día que permitió que su esposa me humillara en mi propia casa, que el Roberto que yo crié, el niño bueno y cariñoso, había muerto, y que lo que quedaba era un hombre dominado por una mujer cruel, a la que le importaba más tener una casa que respetar a su suegra. Claudia me abrazó. Me dijo que ella pagaría todos los gastos legales que hicieran falta. Héctor Jr. dijo que él me respaldaría en todo. Los 3 lloramos juntos en ese restaurante barato, tomados de las manos sobre la mesa. Una semana después, el 12 de junio del 2018, fui con el notario. Claudia fue conmigo. Pagamos los 5.000 pesos del registro. El notario nos explicó que los documentos ya tenían validez legal total, que mi usufructo vitalicio estaba blindado, que nadie podía sacarme de esa casa mientras viviera, ni siquiera si la vendían, y que mi testamento era irrevocable. Roberto no iba a heredar nada de mi parte. Pedí copias certificadas de todo. El notario me las dio. Las guardé en un sobre manila que dejé en casa de Claudia, en un lugar seguro. Ahora faltaba la parte más difícil: confrontar a Roberto y Patricia.
Decidimos que lo haríamos en una comida familiar, el domingo siguiente, con todos mis hijos presentes. Quería hacerlo de forma civilizada, darles la oportunidad de irse por las buenas. Ese domingo, 17 de junio del 2018, amaneció nublado. Yo casi no dormí la noche anterior. Me levanté temprano, me arreglé con mi mejor vestido, un azul marino que Héctor me había regalado hacía años. Me peiné bien, me puse un poquito de maquillaje. Quería verme fuerte, digna, no como la viejita vulnerable que Patricia creía que era. Claudia y Héctor Jr. llegaron a las 2 de la tarde, como habíamos quedado. Roberto y Patricia estaban en la casa, en su cuarto. Les había avisado que haríamos una comida familiar. No cociné nada especial, solo preparé algo sencillo. Cuando nos sentamos todos en el comedor, se podía cortar la tensión con un cuchillo. Roberto se veía confundido. Preguntaba qué pasaba. Patricia tenía esa sonrisa burlona de siempre. Respiré hondo y empecé a hablar. Les dije a todos que había algo muy importante que discutir, que había soportado demasiadas cosas durante los últimos 2 años, desde que Roberto y Patricia se mudaron a la casa, que ya no podía más, que había llegado el momento de tomar decisiones. Roberto me interrumpió. Me preguntó de qué estaba hablando. Patricia puso los ojos en blanco y soltó un suspiro de fastidio, como si esto fuera una pérdida de su tiempo. Le pedí a Roberto que me dejara terminar. Entonces empecé a enumerar, una por una, todas las humillaciones que había vivido. Le hablé del comentario de mi comida no siendo lo suficientemente buena para sus amigas, de cómo Patricia me había dicho que buscáramos un asilo para Héctor cuando estaba enfermo, de cómo cambió el canal de la televisión sin importarle que yo estuviera viéndola, de cómo llegaban con comida de la calle y me dejaban comer sola, de cómo me pidió que cancelara mi cumpleaños para atender a los amigos de Roberto, de cómo entró a mi baño mientras yo estaba desnuda y se burló de mi cuerpo, de cómo tiró a la basura las fotos de mi difunto esposo, de cómo me prohibió tener visitas sin su permiso, de cómo me hizo limpiar el desastre de su fiesta mientras yo llegaba cansada de mi propio cumpleaños. Cada cosa que decía, Roberto se ponía más pálido. Claudia y Héctor Jr. miraban a Patricia con odio puro en los ojos. Patricia, por su parte, mantenía esa sonrisa sarcástica, negando con la cabeza, como si yo estuviera inventando todo. Cuando terminé mi lista, que me tomó casi 10 minutos completos, porque había guardado todo durante 2 años y medio, saqué mi libreta. La puse sobre la mesa. Les dije que todo estaba documentado ahí, con fechas y horas. Luego saqué mi celular y les dije que además tenía grabaciones. Puse una. Era de febrero del 2018, cuando Patricia me había dicho que mi casa olía a vieja, que por eso ella prefería estar en su cuarto todo el tiempo. La voz de Patricia salía clara del altavoz barato de mi celular. Roberto escuchaba con la boca abierta, incrédulo. Patricia reaccionó finalmente. Se levantó de la mesa, furiosa, señalándome con el dedo. Me gritó que cómo me atrevía a grabarla sin su permiso, que eso era ilegal, que era una invasión de privacidad. Le respondí calmadamente que estaba en MI Casa, que podía grabar lo que quisiera dentro de MI Propiedad. Entonces, Roberto intentó mediar. Me dijo que sí, que quizás Patricia se había pasado en algunos comentarios, pero que tampoco era para tanto, que las familias tenían roces, que podíamos arreglar todo con una buena conversación, que por favor no exagerara. Ahí fue cuando Claudia explotó. Se paró de su silla y le gritó a Roberto que cómo se atrevía a decir que mamá estaba exagerando, que durante 2 años y medio esta mujer la había humillado diariamente, que él había permitido que trataran a su madre como basura en su propia casa, que debería darle vergüenza llamarse su hijo. Roberto intentó defenderse. Dijo que él no sabía que las cosas estaban tan mal, que Patricia nunca le había contado todo eso, que si él hubiera sabido, habría hecho algo. Héctor Jr. le respondió secamente que eso era mentira, que él había estado presente en muchas ocasiones cuando Patricia me faltaba al respeto y que nunca había dicho nada, que había elegido a su esposa por encima de su madre. La discusión se estaba saliendo de control.
Patricia gritaba que nosotros éramos unos malagradecidos, que ella y Roberto nos habían ayudado con todos los gastos desde que Héctor murió, que sin ellos yo hubiera perdido la casa. Claudia le gritó que mentira, que ellos vivían gratis en la casa, que solo pagaban una parte mínima de los servicios mientras tenían techo y comida, que los únicos aprovechados eran ellos. Yo alcé la mano pidiendo silencio. Todos se callaron. El silencio que siguió fue denso, pesado, lleno de todo el dolor acumulado de esos años. Entonces, saqué el sobre que había traído conmigo. Dentro estaban las copias de mis documentos notariales. Se los puse enfrente a Roberto. Le dije que abriera el sobre y leyera lo que había adentro. Roberto abrió el sobre con manos temblorosas, sacó los papeles, empezó a leer. Vi cómo sus ojos recorrían las líneas, cómo procesaba cada palabra. Su cara pasó de la confusión a la comprensión, y luego a algo que nunca había visto en mi hijo: miedo. Patricia le arrebató los papeles. Leyó rápidamente, sus ojos moviéndose frenéticamente de un lado a otro. Cuando terminó, levantó la vista hacia mí, y por primera vez desde que la conocía, vi su máscara perfecta romperse. Ya no había sonrisa sarcástica, había pánico puro. Me preguntó con voz temblorosa si esto era real. Le respondí que sí, que cada palabra de esos documentos estaba registrada legalmente ante notario, que yo había hecho un testamento donde mi parte de la casa se dividía únicamente entre Claudia y Héctor Jr., excluyendo completamente a Roberto, y que además había establecido un usufructo vitalicio que me garantizaba el derecho a vivir en esta casa hasta el día de mi muerte, sin que nadie pudiera sacarme, sin importar quién fuera el dueño. Roberto me miraba como si no me reconociera. Me preguntó cómo había podido hacer eso, cómo había podido dejarlo fuera de la herencia. Le respondí con voz firme que él se había dejado solo cuando eligió quedarse callado, mientras su esposa me humillaba día tras día en mi propia casa. Que el Roberto que yo crié, el niño bueno que amaba a su mamá, ese Roberto estaba muerto, y que al Roberto que tenía enfrente, al hombre que permitió que su esposa me tratara peor que a un perro, a ese Roberto yo no le debía nada. Las lágrimas empezaron a rodar por las mejillas de mi hijo. Intentó hablar, pero se le quebró la voz. Patricia, en cambio, recuperó su compostura fría. Me dijo que podía hacer todos los testamentos que quisiera, pero que ellos seguían viviendo ahí, que tenían derechos, que llevaban casi 3 años en esa casa y que no se iban a ir. Le dije que por eso estábamos teniendo esta conversación, que les estaba dando la oportunidad de irse por las buenas, con dignidad, sin escándalos legales, que les daba un mes para encontrar otro lugar y mudarse, que si en un mes no se habían ido, yo procedería legalmente con una demanda de desalojo, usando como evidencia todo el maltrato documentado, las grabaciones, los testimonios de Claudia y Héctor Jr., y los de mis vecinas que también habían sido testigos de muchas cosas. Patricia se rió, una risa amarga, llena de veneno. Me dijo que yo no tenía dinero para abogados, que cómo iba a pagarlos con mi pensión miserable de 1.200 pesos, que eso era un bluff, que yo no podía hacer nada. Claudia intervino. Le dijo a Patricia que ella pagaría todos los gastos legales que hicieran falta, que tenía ahorrados más de 100.000 pesos y que gastaría hasta el último centavo en sacar a Patricia de la casa de su madre. Héctor Jr. agregó que él también contribuiría, que tenía contactos con abogados buenos y que esto no iba a quedar así. Vi a Patricia palidecer. Finalmente entendía que no estaba lidiando con una viejita indefensa. Estaba lidiando con una madre que tenía el respaldo completo de 2 de sus 3 hijos, que tenía evidencia sólida, documentación legal en regla, y la determinación de hierro que solo da el haber sobrevivido 70 años en este mundo. Roberto seguía llorando en silencio. Me miró con ojos suplicantes y me preguntó si de verdad lo odiaba tanto. Le respondí que no lo odiaba, que lo amaba, porque era mi hijo, y que el amor de madre nunca muere completamente, pero que el respeto, ese sí había muerto, que él había elegido a una mujer cruel por encima de la mujer que le dio la vida, y que esa elección tenía consecuencias.
Le extendí la mano con un papel. Era una carta simple que yo misma había redactado, donde ellos se comprometían a desocupar la casa en un plazo máximo de 30 días. Le dije que si firmaba eso ahora, todo terminaría ahí. No habría demandas, no habría escándalos, no habría problemas legales. Solo se irían, y cada quien seguiría su vida. Roberto tomó el papel, lo leyó, miró a Patricia, que negaba con la cabeza furiosamente. Luego me miró a mí, y en sus ojos vi algo que me partió el corazón. Vi al niño pequeño que solía abrazarme cuando tenía pesadillas, al adolescente que me pedía consejos sobre sus novias, al joven que me había dicho que yo era la mejor mamá del mundo. Pero también vi al hombre débil en el que se había convertido, al hombre que no tuvo los pantalones para defender a su madre, al hombre que se había vendido por unos ojos bonitos y una cama caliente. Patricia le arrebató el papel de las manos, lo rompió en pedazos y los aventó sobre la mesa. Me dijo con voz llena de odio que ni de chiste se iban a ir, que yo podía hacer todas las demandas que quisiera, que ellos tenían derechos también, que iban a pelear cada centímetro de esa casa, que cuando yo muriera, que según ella sería pronto porque ya estaba vieja y acabada, ellos se quedarían con todo, que mi testamento no valía nada porque ellos iban a impugnarlo. Se levantó de la mesa, jaló a Roberto del brazo y se fueron a su cuarto. Escuchamos cómo azotaron la puerta. Nos quedamos Claudia, Héctor Jr. y yo sentados en el comedor, en silencio. Claudia lloraba quedito. Héctor Jr. tenía las manos hechas puños sobre la mesa. Yo estaba extrañamente calmada. Sabía que esto iba a pasar. Había esperado que Patricia no aceptara irse por las buenas. La conocía lo suficiente para saber que iba a pelear, pero yo también estaba lista para pelear. Y esta vez iba a ganar. Al día siguiente, lunes 18 de junio del 2018, fui con Claudia al despacho de un abogado que Héctor Jr. nos había recomendado, el licenciado Martín Estrada, un hombre de unos 50 años, especialista en derecho familiar y civil. Le contamos toda la situación, le mostramos la evidencia, las grabaciones, la documentación notarial. El licenciado revisó todo cuidadosamente. Después de casi una hora de analizar papeles y escuchar grabaciones, nos dijo que teníamos un caso muy sólido, que el usufructo vitalicio era blindado, que nadie podía echarme de mi casa, que podíamos proceder con una demanda de desalojo por ambiente familiar hostil y maltrato psicológico, que con la evidencia que teníamos, era muy probable que ganáramos. Nos explicó el proceso. Primero presentaríamos la demanda ante el juez familiar. Habría una audiencia de conciliación donde intentarían que llegáramos a un acuerdo. Si no había acuerdo, pasaríamos a juicio. El juicio podía tardar entre 6 meses y 1 año, dependiendo de qué tan congestionado estuviera el juzgado y de cuántas artimañas legales usara la contraparte para dilatar el proceso. Le pregunté cuánto costarían sus honorarios. Me dijo que 10.000 pesos por adelantado, más 3.000 pesos mensuales mientras durara el proceso. Claudia sacó su chequera inmediatamente y le extendió un cheque por 20.000 pesos. Le dijo que ahí tenía para empezar y que si necesitaba más, que avisara. El licenciado Estrada preparó la demanda esa misma semana. La presentamos el viernes 22 de junio del 2018, ante el Juzgado Familiar número 34 de la Ciudad de México. El proceso había comenzado oficialmente. Roberto y Patricia fueron notificados por un actuario judicial el martes 26 de junio. Recuerdo perfectamente ese día. Yo estaba en la cocina cuando tocaron a la puerta. Patricia abrió. El actuario se identificó y le entregó la notificación oficial de demanda. Ella la leyó ahí parada en la puerta y escuché cuando soltó una palabrota que no voy a repetir. Entró como huracán a la casa, buscándome. Me encontró en la cocina. Me aventó los papeles en la cara. Literalmente me los aventó. Me gritó que yo era una víbora, una traidora, que cómo era posible que demandara a mi propio hijo, que ella se iba a encargar de que todos supieran qué clase de madre horrible era yo. Le respondí calmadamente que ella se había buscado esto, que yo le había dado la oportunidad de irse por las buenas y que ella la había rechazado, que ahora nos veríamos en los tribunales.
Los siguientes meses fueron una guerra fría dentro de la casa. Patricia y Roberto no me dirigían la palabra. Si yo entraba a una habitación, ellos salían. Si yo estaba en la cocina, ellos esperaban a que terminara para entrar. La tensión era insoportable, pero yo ya no me sentía vulnerable. Ya no me sentía la viejita indefensa que había sido durante 2 años. Ahora tenía el respaldo de la ley. Tenía a mis otros 2 hijos apoyándome. Tenía evidencia sólida. Y sobre todo, tenía la satisfacción de ver a Patricia finalmente asustada. Porque ella estaba asustada. Lo veía en sus ojos. Lo notaba en cómo revisaba constantemente papeles en su cuarto. La escuchaba hablando por teléfono con abogados, preguntando cuánto cobraban, buscando quien la defendiera. Pero los abogados buenos eran caros. Y por más que ella trabajara, su sueldo de secretaria no le alcanzaba para pagar un abogado decente. La audiencia de conciliación se programó para el 15 de agosto del 2018. Ese día llegamos todos al juzgado. Yo con el licenciado Estrada y Claudia a mi lado. Roberto y Patricia con un abogado de oficio que les habían asignado porque no pudieron pagar uno privado. La jueza, la licenciada Carmen Velázquez, una mujer de unos 60 años con cara seria y lentes gruesos, nos recibió en su oficina. Nos sentamos todos frente a su escritorio. Ella leyó el expediente completo, que incluía mi demanda, las grabaciones transcritas, los testimonios escritos de Claudia y Héctor Jr. y las fotos del estado de la casa después de sus fiestas. La jueza le preguntó directamente a Patricia si era verdad lo que yo afirmaba en la demanda. Patricia intentó negarlo todo. Dijo que yo estaba inventando, que era una mujer resentida porque ellos eran felices, que las grabaciones estaban sacadas de contexto. Pero la jueza la interrumpió. Le dijo que había escuchado las grabaciones completas, que había visto las fotos, que había leído los testimonios, y que todo concordaba, que era evidente que había habido maltrato psicológico y ambiente hostil. Luego la jueza se dirigió a Roberto. Le preguntó si él había sido testigo de estos maltratos. Roberto, que siempre había sido mal mentiroso, titubeó. Intentó decir que no, pero se notaba que estaba mintiendo. La jueza insistió. Le recordó que estaba bajo juramento, que mentir en un proceso judicial tenía consecuencias legales. Roberto se derrumbó. Admitió que sí, que había visto algunas cosas, que su esposa a veces se pasaba de la raya con sus comentarios, que él había tratado de mediar pero que no había funcionado. Patricia lo fulminó con la mirada, pero el daño ya estaba hecho. La jueza dictó su conclusión de la audiencia. Dijo que había elementos suficientes para considerar que el ambiente familiar era hostil, que sin embargo, por tratarse de un asunto entre madre e hijo, ella recomendaba encarecidamente que llegaran a un acuerdo antes de ir a juicio, que un juicio sería largo, costoso y desgastante para todos. Le preguntó a Roberto y Patricia si estarían dispuestos a desocupar la vivienda voluntariamente en un plazo razonable. Patricia abrió la boca para decir que no, pero Roberto la interrumpió. Mi hijo dijo que sí, que ellos estaban dispuestos a irse, que solo necesitaban tiempo para encontrar un lugar. Patricia lo miró con odio puro. Intentó contradecirlo, pero el abogado de oficio le puso la mano en el brazo y negó con la cabeza. Era evidente que el abogado sabía que no tenían ninguna posibilidad de ganar y que lo mejor era aceptar el acuerdo. La jueza entonces estableció los términos. Roberto y Patricia tendrían un plazo de 90 días, es decir, hasta mediados de noviembre, para desocupar completamente la vivienda. Durante ese tiempo debían respetar las reglas básicas de convivencia y no incurrir en más actos de maltrato hacia mí, o la orden de desalojo se haría inmediata. Al finalizar el plazo, si no habían desocupado, se procedería con desalojo forzoso, con apoyo de autoridades. Todos firmamos el acuerdo. Era vinculante legalmente. Ya no había marcha atrás. Salimos del juzgado. Patricia caminaba delante de nosotros, hecha una furia, sus tacones golpeando el suelo de mármol del edificio. Roberto caminaba cabizbajo, derrotado. Los vi subirse a su coche y alejarse. Claudia me abrazó ahí mismo, en las escaleras del juzgado. Lloró de felicidad. El licenciado Estrada nos felicitó.
Dijo que había sido un proceso rápido gracias a que teníamos evidencia tan sólida, que él había visto casos similares tardar años, pero que este se había resuelto en menos de 2 meses. Esa noche dormí tranquila por primera vez en casi 3 años. Sabía que todavía tenía que soportar 90 días más de vivir con ellos, pero ahora tenía fecha de liberación. El 15 de noviembre del 2018, mi pesadilla terminaría oficialmente. Los 3 meses siguientes fueron extraños. Patricia seguía sin hablarme, pero tampoco se atrevía a hacerme ningún comentario despectivo ni humillación. Sabía que cualquier cosa que dijera podía ser usada para acelerar el desalojo. Se movía por la casa como un fantasma amargado, evitándome, metida en su cuarto la mayor parte del tiempo. Roberto intentó hablar conmigo varias veces. Una noche de septiembre tocó a la puerta de mi cuarto. Le abrí. Se quedó parado en el umbral, sin atreverse a entrar. Me dijo que lo sentía, que había sido un mal hijo, que no sabía en qué momento había dejado de verme como su mamá y había empezado a verme como un estorbo, que Patricia lo había manipulado, pero que eso no era excusa, que él era un adulto responsable de sus propias decisiones y que había tomado las decisiones equivocadas. Le pregunté si realmente lo sentía o si solo estaba arrepentido porque había perdido. Se quedó callado. Esa era mi respuesta. Le dije que lo perdonaba, porque eso era lo que las madres hacen, pero que el perdón no significaba olvidar, ni significaba que las cosas volvieran a ser como antes. Eso nunca iba a pasar. Nuestro vínculo como madre e hijo estaba roto, y aunque yo no lo odiaba, tampoco podía confiar en él nunca más. Roberto se fue de mi puerta llorando. Fue la última conversación profunda que tuvimos. Los días pasaban lentamente. Yo contaba cada uno, tachando en un calendario que tenía en mi cuarto. 90 días, 70 días, 50 días. Cada línea que tachaba era un paso más cerca de mi libertad. En octubre empezaron a empacar. Vi cómo iban metiendo sus cosas en cajas. Cada caja que salía de esa casa me daba una satisfacción profunda. Patricia empacaba con rabia, aventando las cosas, rompiendo cosas, accidentalmente. Una vez rompió un florero que había sido de mi mamá. Lo hizo deliberadamente. Lo vi en sus ojos. Pero no dije nada. Ya casi se iban. Podía soportar un poco más. El 13 de noviembre, 2 días antes de la fecha límite, Roberto me informó que ya habían encontrado un departamento. Uno pequeño en la colonia agrícola oriental, de 2 cuartos, mucho más chico que mi casa. La renta era de 4.500 pesos mensuales. Irónicamente, casi 4 veces lo que les hubiera costado ayudarme dignamente con los gastos de mi casa y tratarme con respeto. El día de la mudanza, 15 de noviembre del 2018, amaneció frío y gris. Llovía ligeramente. Contraté un camión de mudanzas porque quería que se llevaran todo ese mismo día, que no quedara absolutamente nada de ellos en mi casa. Llegaron como a las 9 de la mañana. 2 cargadores empezaron a bajar los muebles. Claudia y Héctor Jr. vinieron a acompañarme, para asegurarse de que todo saliera bien y de que Patricia no intentara robarse nada que fuera mío. Patricia supervisaba la mudanza con cara de funeral. Roberto cargaba cajas con expresión derrotada. Los cargadores iban y venían. Poco a poco, el cuarto que había sido de Roberto se fue vaciando. La ropa del closet, las cajas del armario, la cama, el tocador de Patricia, la televisión que habían puesto ahí. Todo salió. Para las 2 de la tarde, ya habían terminado. El cuarto estaba completamente vacío. Roberto hizo un último recorrido por la casa, verificando que no se les olvidara nada. Pasó por el comedor, por la sala, por el patio donde había jugado de niño. Vi lágrimas en sus ojos. Se acercó a mí. Intentó abrazarme. Yo me quedé rígida, con los brazos a los lados. No le devolví el abrazo. Él entendió el mensaje. Se separó, me miró una última vez y salió de la casa. Patricia ni siquiera volteó a verme. Salió con la cabeza en alto, como si ella fuera la ofendida, la víctima de todo esto. Subió al coche que Roberto había alquilado para la mudanza. Los cargadores terminaron de acomodar todo en el camión.
Y entonces se fueron. Me quedé parada en la puerta de mi casa, viendo cómo el camión de mudanzas se alejaba calle abajo, hasta que desapareció en la esquina. Claudia estaba a mi lado, tomándome de la mano. Héctor Jr. estaba del otro lado. Cuando ya no se vieron, cerré la puerta, le puse el pestillo y me quedé ahí parada, con la espalda contra la puerta, en mi casa, finalmente sola. Y lloré. Lloré como no había llorado en años. Pero no eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de liberación, de alivio, de victoria. Había ganado. Contra todo pronóstico. Contra una mujer más joven. Contra mi propio hijo que me había traicionado. Contra el sistema que favorece a los jóvenes sobre los viejos. Contra la idea de que las abuelas debemos aguantar todo en silencio. Yo había ganado. Esa noche Claudia y Héctor Jr. se quedaron conmigo. Ordenamos pizza de Domino's, la misma que Patricia solía comprar para ella y Roberto, mientras me dejaban comer sola. Pero esta vez la comimos juntos, los tres, en el comedor, riendo y recordando cosas bonitas de cuando mis hijos eran pequeños. Dormí en mi cama esa noche, en la cama que había compartido con Héctor durante tantos años, sintiendo la casa vacía y silenciosa. Pero era un silencio diferente. No era el silencio pesado de la tensión y el miedo. Era el silencio de la paz. Los meses siguientes fueron de reconstrucción, tanto emocional como física. Lo primero que hice fue limpiar completamente el cuarto que Roberto y Patricia habían ocupado. Lo limpié a fondo, con cloro, con Pine-Sol, con todo. Quería eliminar hasta el último rastro de ellos. Tardé 3 días completos en dejarlo impecable. Luego decidí darle otro uso. Claudia me ayudó a pintarlo de un azul claro, un color que siempre me había gustado, pero que nunca me había atrevido a usar. Compramos en el tianguis unos muebles sencillos, un sofá-cama pequeño, un librero, una mesita. Lo convertí en una sala de estar secundaria, un espacio donde podía hacer mis manualidades, ver la televisión tranquila, o simplemente sentarme a leer. También hice cambios en el resto de la casa. Volví a poner en la sala todas las fotos familiares que Patricia había quitado. Fotos de mis hijos cuando eran niños, de mi boda con Héctor, de nuestros aniversarios, de cumpleaños, de navidades. Llené las paredes de recuerdos bonitos, de momentos felices que esa mujer había intentado borrar. Recuperé mi jardín. Patricia no me había dejado plantar nada nuevo en meses. Decía que se veía descuidado. Ahora sembré nuevos geranios, unas margaritas, incluso unas suculentas que mi nieta me regaló. El patio volvió a llenarse de color y de vida. Poco a poco, la casa volvió a sentirse como mi casa. No como la casa que compartía incómoda con gente que me odiaba, sino como mi hogar. Podía caminar descalza sin que nadie me juzgara. Podía ver mis telenovelas a la hora que quisiera. Podía cocinar lo que se me antojara y comerlo donde se me diera la gana. Podía invitar a quien quisiera sin pedir permiso. Mi comadre Josefina volvió a visitarme. La primera vez que vino después de la mudanza de Roberto, me abrazó fuerte y me dijo que estaba orgullosa de mí, que muchas mujeres de nuestra edad se hubieran quedado calladas, aguantando, porque así nos enseñaron, pero que yo había tenido el valor de defenderme. Volvimos a nuestras tardes de té y chismes, como antes. Mis vecinas, que habían sido testigos silenciosas de muchas de las humillaciones que viví, también vinieron a visitarme. Doña Mercedes, que vivía en la casa de al lado, me confesó que varias veces había escuchado a Patricia gritarme, pero que no había sabido qué hacer. Le dije que no se preocupara, que ya todo había pasado. Claudia venía a visitarme cada semana con mis nietos. Los domingos volvieron a ser como antes, con la casa llena de risas de niños, comidas familiares, pláticas. Héctor Jr. también venía seguido con su familia. Mis nietos volvían a jugar en el patio, volvían a pedirme que les hiciera mis quesadillas, volvían a abrazarme sin que nadie los mirara raro por mostrarme cariño. De Roberto no supe nada durante meses. Según Claudia, que a veces hablaba con él por teléfono, estaba bien. Trabajaba en el taller, vivía con Patricia en su departamento chico.
Al parecer, la relación entre ellos se había deteriorado mucho después de la mudanza. Patricia le echaba la culpa a Roberto de haber perdido la casa. Le reclamaba que por culpa de él haberse rendido en la audiencia, ahora vivían en un lugar pequeño y caro. Roberto aguantaba, como había aguantado siempre. Parte de mí sentía lástima por mi hijo, pero era una lástima distante, como la que sientes por un extraño. Ya no era mi problema. Él había hecho su elección, y ahora vivía con las consecuencias. En marzo del 2019, 4 meses después de que se fueron, Roberto vino a visitarme. Tocó el timbre un sábado en la mañana. Cuando abrí la puerta y lo vi ahí parado, con cara de cansado, más delgado, con ojeras, sentí un pellizco en el corazón. Seguía siendo mi hijo, después de todo. Le invité a pasar. Nos sentamos en la sala, él en el sillón que antes ocupaba Patricia, yo en mi sillón favorito. Había un silencio incómodo entre nosotros, un abismo de palabras no dichas. Finalmente Roberto habló. Me dijo que venía a disculparse de verdad, que los últimos meses había tenido mucho tiempo para reflexionar, que se había dado cuenta de todas las veces que me había fallado, de todas las veces que había elegido callar cuando debió haber hablado, que entendía si yo nunca podía perdonarlo completamente, pero que necesitaba que yo supiera que él sí se arrepentía. Le pregunté por Patricia. Me dijo que las cosas estaban muy mal entre ellos, que ella estaba amargada todo el tiempo, que le echaba la culpa de todo, que constantemente le reclamaba no haber peleado más por la casa, que él ya no sabía si su matrimonio iba a sobrevivir. Le dije algo que había estado pensando durante meses, que Patricia nunca lo había amado a él, que lo que Patricia amaba era la idea de tener una casa propia sin pagar por ella, que cuando esa posibilidad se esfumó, lo único que quedó fue resentimiento, que él había sido un medio para un fin, no un esposo amado. Roberto no lo negó, solo bajó la cabeza y asintió. Me preguntó si algún día podríamos volver a tener una relación de madre e hijo. Le respondí honestamente que no lo sabía, que las heridas que me había causado eran profundas, que el respeto y la confianza se construyen en años, pero se destruyen en minutos, y que no sabía si quedaba tiempo suficiente en mi vida para reconstruir todo lo que se había roto. Pero también le dije que la puerta de mi casa no estaba cerrada con llave para él, que podía visitarme si quería, que podíamos ir paso a paso, sin promesas, viendo qué pasaba. Roberto lloró. Me agradeció. Se fue poco después. Desde entonces nos vemos ocasionalmente. Una vez al mes, a veces cada 2 meses. Tomamos café, platicamos de cosas superficiales, del clima, del trabajo, de la familia. No hemos vuelto a tocar el tema de lo que pasó. Quizás algún día podamos. O quizás no. El tiempo dirá. En cuanto a Patricia, la vi solo una vez más después de que se fueron. Fue en el 2020, en plena pandemia, en el súper. Ella estaba en la fila de las cajas con su cubrebocas puesto. Yo estaba 2 personas atrás. Nuestras miradas se cruzaron por un segundo. Vi en sus ojos el mismo odio de siempre, pero también vi algo más. Derrota. Ella había perdido, y lo sabía. No nos dijimos nada. Ella pagó sus cosas y se fue rápido. Yo me quedé ahí, sintiendo una mezcla extraña de sentimientos. Parte de mí sentía satisfacción de verla así, derrotada, amargada, pero otra parte sentía algo parecido a la pena. Había desperdiciado años de su vida odiando a una vieja, tramando cómo quitarle su casa, y al final no había ganado nada. Solo había perdido su tiempo y su paz mental. Según sé por Claudia, que se enteró por otras personas, Roberto y Patricia se separaron en el 2021. Él se quedó con el departamento. Ella se fue a vivir con sus papás. El taller de Roberto cerró definitivamente en el 2022. La pandemia lo afectó mucho. Ahora mi hijo trabaja como mecánico empleado en un taller de la colonia Peñón, ganando menos de lo que ganaba antes, viviendo solo en ese departamento chico. A veces pienso en cómo hubieran sido las cosas si Patricia hubiera sido diferente, si hubiera llegado a mi familia con humildad y respeto, en vez de con desprecio y ambición.
Si hubiera tratado de construir una relación bonita conmigo en vez de verme como un obstáculo, quizás ahora todos viviríamos en armonía. Quizás Roberto tendría una familia feliz. Quizás yo tendría una nuera a quien querer. Pero no fue así. Y no puedo cambiar el pasado. Solo puedo vivir mi presente de la mejor manera posible. Ahora tengo 75 años. Vivo sola en mi casa. La casa que Héctor y yo construimos con tanto esfuerzo. Mis otros 2 hijos me visitan regularmente. Mis nietos vienen los fines de semana. Tengo mis amigas, mis vecinas, mis telenovelas, mi jardín, mis manualidades. No soy rica. Sigo viviendo de mi pensión de viuda, que ahora con los ajustes de inflación es de como 2.000 pesos mensuales. Claudia y Héctor Jr. me ayudan con algunos gastos, y yo acepto su ayuda con gratitud, pero sin depender completamente de ellos. Hago rendir mi dinero. Compro en el tianguis, cocino en casa, uso cupones, aprovecho las ofertas. Mi salud está bien para mi edad. Tengo presión alta, como la mayoría de las personas de mi generación, y mis rodillas ya no son lo que eran. Pero puedo valerme por mí misma. Me baño sola, cocino sola, limpio mi casa, salgo a hacer mis mandados. Sigo siendo independiente, y eso es lo que más valoro. A veces, en las noches antes de dormir, pienso en todo lo que pasé, en las humillaciones, en el dolor, en la soledad que sentí durante esos años oscuros, y luego pienso en cómo logré salir de eso, en cómo una vieja de 70 años, sin dinero, sin educación formal, logró vencer a una mujer más joven, más astuta, más cruel. Y me siento orgullosa, orgullosa de no haberme quedado callada, orgullosa de haber usado mi inteligencia, mi paciencia, mi capacidad de planeación, orgullosa de haber peleado por lo que era mío. Porque eso es lo que quiero que entiendan todas las mujeres que están escuchando esta historia, especialmente las mujeres mayores, que piensan que ya no tienen voz, que ya no tienen poder, que tienen que aguantar todo en silencio. Nunca es tarde para defenderte. Nunca es tarde para decir, ya basta. Nunca eres demasiado vieja para pelear por tu dignidad. La edad no nos hace débiles. La edad nos hace sabias. Hemos sobrevivido décadas en este mundo. Hemos criado hijos. Hemos superado pérdidas. Hemos enfrentado crisis. Esa experiencia es poder. Ese conocimiento de la vida es nuestra arma más fuerte. No dejen que nadie, y mucho menos gente más joven, que cree que por tener más años por delante tiene más derechos, las haga sentir menos. No permitan que las humillen en su propia casa. No acepten maltratos solo porque es familia o porque necesitan ayuda. Hay maneras de pedir ayuda. Hay maneras legales de proteger lo que es tuyo. Hay abogados que trabajan con costos accesibles. Hay instituciones de gobierno que apoyan a adultos mayores. Hay organizaciones que dan asesoría gratuita. Y sobre todo, confíen en ustedes mismas, en su capacidad de sobrevivir, en su inteligencia, en su fuerza interior que han cultivado durante toda una vida. Yo no soy especial. Soy una mujer común y corriente, de clase trabajadora, con educación básica, con una pensión miserable. Si yo pude hacerlo, cualquiera puede. No se rindan. No se dejen. No acepten ser tratadas como basura en su propia casa, en su propia vida, porque ustedes valen, importan, merecen respeto, merecen dignidad, merecen vivir sus últimos años en paz, no en un infierno creado por gente que debería amarlas y cuidarlas. Y si tienen que pelear, peleen, peleen inteligentemente. Peleen legalmente, peleen con estrategia, pero peleen. Nunca es tarde para recuperar tu vida. Si esta historia te llegó al corazón, si te hizo reflexionar, o si conoces a alguien que está pasando por algo similar, te pido que por favor dejes un comentario contándome qué te pareció. También me ayudaría muchísimo que le dieras like a este video y que te suscribas al canal si aún no lo has hecho. Compartiendo estas historias podemos llegar a más personas que necesitan escuchar, que no están solas, que sí hay salida, que sí se puede.
Tu apoyo hace que este canal crezca y que pueda seguir trayéndoles más historias reales de mujeres que se levantaron cuando todos pensaban que ya estaban vencidas. Gracias por haberme acompañado hasta el final de esta historia. Gracias por escuchar. Gracias por estar aquí. Les mando un abrazo enorme, lleno de cariño, desde mi casita en Iztapalapa. Cuídense mucho, valórense siempre. Y recuerden, nunca, pero nunca, es demasiado tarde para defender lo que es tuyo y para vivir con la frente en alto. Hasta la próxima historia, mis queridos. Que Dios los bendiga.